Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más de Escuela Bíblica Dominical. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir y estudiar la palabra de Dios juntos. En esta mañana vamos a observar un tema que es importante, el cual nos muestra que Dios es una persona, pero a la misma vez se manifiesta en tres personas diferentes, y a esto le llamamos Trinidad. Antes de comenzar, les invito a que tengamos nuestras Biblias a nuestra mano, que pongamos nuestros celulares en vibrador o lo apaguemos mientras estamos estudiando. También si tenemos un cuaderno de notas, ahí para ir apuntando. Y una vez que tengamos esto listo, pues vamos a comenzar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, a que cerremos nuestros ojos y vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque guardas nuestras entradas y salidas y porque podemos estudiar tu palabra libremente. Ahora te pedimos porque este estudio que vamos a tomar, que sea de bendición para nuestras vidas y tú hables a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase y vamos a avanzar un poquito aquí en la presentación. Y aquí tenemos, les comparto cómo podemos entender mejor la Trinidad. Y tenemos los estados del agua. Sabemos que el agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero sigue siendo agua, es la misma fórmula, no más que existen distintos estados. Aquí vemos el estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido. El estado sólido pues lo usamos para refrescar alguna bebida. También lo usamos en lo que son las nieves. El estado gaseoso pues lo observamos cuando nosotros tomamos algún té y observamos ese vapor que sale, pues es el estado gaseoso del agua. Y el líquido pues es el más común que nosotros conocemos, que lo usamos para cocinar, para beberlo. Cada uno de los estados tiene diferentes funciones. Asimismo, en la Trinidad sabemos que Dios es uno solo y lo comparamos con la forma del agua, es H2O y no va a cambiar. Igual Dios es una sola persona, sin embargo tiene tres formas de manifestarse, que es el Padre, el Espíritu Santo y es el Hijo, y pues lo comparamos con el sólido, líquido y gaseoso. En la Biblia en sí no encontramos la palabra Trinidad, pero hay distintos pasajes que nos muestran estas tres personas en las que Dios se manifiesta. Y vamos a analizar dos pasajes en donde Dios muestra, la Trinidad se muestra para el propósito divino, que es salvar a cada uno de nosotros, que es el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. Y vamos a ver en nuestras Biblias, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y igual, si no tienes tu Biblia en tu casa o en estos momentos, pues lo proyecto aquí en pantalla. Y vamos a hacer esta lectura todos juntos. La palabra de Dios dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje, Jesús se había preparado para su ministerio por 30 años. Ahora estaba listo y pidió a Juan que lo bautizara. Jesús no se bautizó porque era pecador, sino porque se identificaba con los hombres a quienes había venido a salvar. En este momento, cuando al subir del agua, después de ser bautizados, Jesús forma parte de una de las manifestaciones de las tres personas de Dios. Y vamos a leer con cuidado los versículos 16 y 17 y vamos a identificar a cada una de las personas de Dios que se manifestaron en ese momento.
Entonces, vámonos aquí al versículo número 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vemos la primera persona, que es el Espíritu Santo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es una evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Y no pongo aquí el pasaje, pero si tienes sus Biblias ahí, vamos a irnos a Juan capítulo 1, versículos 32 y 34. Y me voy a tener la libertad de leerlo. Y dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautizaba con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. El que el Espíritu Santo descendiera en el momento que Jesús fue bautizado era una evidencia de que Juan daba testimonio de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y la segunda persona dice, y en el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí vemos a Dios Padre. Y vamos a ver que el Dios Padre en el Evangelio según San Marcos 9:7, que está un poquito atrás de Juan, nos habla también de la transfiguración, y nos dice así, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, que también hace referencia al Padre. Y también lo vemos en el Salmo 2:7. Vamos a buscar ahí en el Salmos 2:7 y dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, Hijo mío eres tú, y yo te engendré hoy. Y también lo vemos en Isaías capítulo 42:1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y ya traerá justicia a las naciones. Aquí vemos también que Jesús es aquel Mesías que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y pues el Hijo pues es Cristo Jesús, y lo vemos en el versículo número 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Entonces esta es el pasaje que nos muestra la Trinidad como una acción salvadora. Y vamos a ver otro pasaje que nos habla acerca de la Trinidad que debe estar presente en lo que es la iglesia. Y este pasaje lo encontramos en Efesios 4, del 4 al 7, y vamos a leer juntos la palabra de Dios, y aquí la encontramos en las pantallas, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este pasaje nuevamente nos menciona la Trinidad de Dios. Lo vamos a leer con cuidado y vamos a ver en qué versículos nos menciona cada una de estas personas de Dios. Y dice, vamos a buscar el Padre, que lo encontramos en el versículo 6, dice, lo subrayé con color amarillo, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el versículo 7 encontramos al Hijo, que es Cristo, en donde dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el Espíritu Santo lo encontramos en el versículo 4, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es el objetivo de obrar en la Trinidad en este pasaje?
es que nosotros mantengamos esa unidad que Dios nos muestra a través de la Trinidad en la iglesia. Y vemos que Dios es uno y de Él vienen todas las cosas. Sus manifestaciones pues pueden ser muy variadas, pero Él siempre es el mismo. Por esta razón, Dios quiere que la unidad de la iglesia, que sea, como dice al principio aquí el versículo 4, un cuerpo. Y aquí pues un cuerpo humano, tenemos diferentes miembros, brazos, dedos, manos, cabeza, pies, pero todos ellos conforman uno solo y todos ellos hacen funcionar o tienen una función para que nuestro cuerpo trabaje como debe de ser. Y así debemos ser nosotros, mantenernos como iglesia en un solo cuerpo. Tenemos diferentes dones, diferentes talentos que Dios ha puesto en nuestras manos para servir a la iglesia y a los demás. Y vamos a ver por último un pasaje que se encuentra en Judas, capítulo 1, versículos del 20 al 21, y vamos a leerlo todos juntos. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En este pasaje pues vemos nuevamente a las tres personas de Dios trabajando por la unidad de los hermanos y para lograr la salvación de los creyentes. Y vamos a leer otra vez este pasaje, vamos a identificar dónde se encuentra esta Trinidad. Y vemos que en el versículo 20 nos habla del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y aquí vamos a irnos también. Hay otro pasaje que nos habla acerca del Espíritu Santo. Y déjenme. Está en Juan 14. Vamos a ir a Juan 14. Y nos habla acerca de cuáles son esas cualidades que tiene el Espíritu Santo. Y es todo el pasaje, pero vamos a leer aquellos versículos que nos hablan acerca de esta función del Espíritu Santo. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos la función de Consolador del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, y vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es del 15 al 20, de aquí nos dice que el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en nuestros corazones para que sea nuestra guía, nuestro consolador. Por eso debemos de orar en un mismo espíritu, en el mismo espíritu que Dios nos ha dado. Y el versículo 26, ahí estamos en Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya nos da la función de Consolador, que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús dijo, todo lo que vemos en la palabra de Dios. Bien, el segundo persona que encontramos en el versículo 21 dice: conservaos en el amor de Dios. Recordemos que en las clases pasadas uno de los atributos que nosotros estudiamos fue el amor, que Dios es amor y Él es la fuente de todo amor. Entonces debemos como iglesia recordar eso, recordarnos el amor de Dios en nosotros.
Y por último, pues tenemos la persona de Cristo. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El propósito por el cual Dios envió a su Hijo fue para que nosotros nos reconciliáramos con Él a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, esto es lo que nos debe motivar a estar unidos como iglesia. Y pues aquí presento una foto, bueno, ya tiene algunos añitos, pero a pesar de que a veces no nos podemos ver por la pandemia o no podemos abrazarnos, darnos un beso, recordar en nuestros devocionales a nuestros hermanos. Y oremos porque tengamos esa unidad, ese mismo espíritu, como Dios lo hace a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y pues esta fue la clase de hoy. Y pues pidámosle a Dios que podamos ser uno solo en Él. Y pues estar orando por nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que están enfermos y que Dios nos ayude a ser fieles en lo que Él nos ha mandado. Y les invito a que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque guardas nuestra mente, nuestro corazón en ti, Señor, y te pedimos porque este estudio que acabamos de ver lo pongamos en práctica, Señor. Bendice a cada una de las familias representadas, Señor, a cada persona que está viendo este video, Señor, y sigue estando con nosotros, Padre. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, Padre, que tú toques sus vidas, Señor, y toques su cuerpo, Padre. Todo esto te doy gracias y te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos.